El mundo está lleno de misterios y cosas que no podemos explicar. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones extrañas y hasta hemos dudado de nuestros propios sentidos y cordura. Hoy les relataré la historia de una persona que tuvo un encuentro bastante aterrador con alguien cercano a su familia y que incluso dañó a su hermana. La historia la titularon La amiga de mi abuela. Los recuerdos que tenía de mi abuela eran muy buenos y eran los típicos de cualquier persona. La recordaba dándonos dulces, regañándonos por maltratar sus plantas y contándonos sus historias de cuando era chica y cómo los tiempos eran diferentes. Cuando cumplí los 18 años y me mudé a Monterrey para estudiar en la universidad, perdí contacto con mi abuelita. En un par de ocasiones hablé con ella cuando mis papás la visitaban y hacíamos videollamadas, pero nada más. Al final me mudé de vuelta a mi pueblo natal, ya que mi trabajo podía realizarlo desde cualquier lado. Trabajaba de manera virtual y empecé a vivir con mis padres nuevamente. Ahí retomé el contacto con ella, pero era muy diferente a como la recordaba. Era más callada, tenía una mirada más cansada, se veía más grande. Pensé que era por su edad, ya que estaba cerca de cumplir los 80 años. Pero siempre estaba con una amiga que había conocido hace poco y le ayudaba en varias cosas. Mis papás y primos me decían que la amiga de la abuela era muy buena. Al estar siempre con ella se sentían más seguros, ya que le ayudaba a caminar, a cocinar, a limpiar su casa. Mis padres habían querido pagarle a esta señora, pero ella se había rehusado y siempre decía que al ayudar a mi abuela le hacía sentir más joven y con energía. La mantenía ocupada y despierta. Según mis cálculos, debería tener unos 10 años menos que mi abuela. Un día, mis primos y yo nos pusimos de acuerdo para visitar a la abuela y llevarle algunas cosas que le gustaba comer. Todo fue idea de una prima que quería mejorar la relación con ella y nos involucró a todos. Al llegar a su casa, en lo personal no me sentía tan cómodo, era como si alguien estuviera vigilándome constantemente, pero no le tomé mucha importancia. A los pocos minutos llegó su amiga, se presentó y nos dijo que se llamaba Ángela. Estaba muy feliz de vernos, ya que ella no había tenido hijos ni nietos, ni siquiera sobrinos porque fue hija única. Platicamos también con ella un buen rato. Al principio me cayó muy bien y empecé a sentir que era como una segunda abuelita para mí. Después de comer estaba ayudándole a lavar los platos y vi en su brazo izquierdo una marca negra, era como un tipo de tatuaje. Casi no se veía debido a las mangas de su blusa, pero llegué a ver algunas letras. No me imaginaba a esta abuelita en sus tiempos de rebeldía y de juventud haciéndose tatuajes en su brazo. Y para romper el silencio le pregunté, ¿cuándo se hizo ese tatuaje, señora Ángela? No sé qué pasó, pero de repente ella se puso muy tensa y me volvió a ver con una cara de enojo. Me dio bastante miedo. Se bajó las mangas de su blusa y salió de la cocina con paso rápido. Minutos después entró mi abuelita y me regañó por incomodar a su amiga y que nunca más quería que la visitara, llamándome maleducado y que mi madre se iba a enterar de la clase de persona que era. Enojado y confundido me fui sin decir nada a mis primos. Llegué a mi casa, pero mis papás no estaban, así que decidí hablar con mi hermana menor. Le conté todo lo que había ocurrido y ella al parecer pues no me estaba haciendo caso porque estaba en su celular, en la sala de la casa, pero de repente se levantó cuando escuchó lo del tatuaje y me preguntó que cómo era. Le dije que era como letras, le describí lo mejor que pude, jamás la había visto tan interesada en algo que no fuera su celular, lo cual me pareció bastante raro. Mi hermana era 5 años menor que yo y me dijo que una vez cuando ella visitaba a la abuela con nuestros papás, en la plática ella también vio el tatuaje en el brazo de su amiga, pero la señora la vio observando su brazo y me confesó con algo de miedo que Ángela intentó matarla. Me contó que minutos después de haber visto el tatuaje, mi hermana había ido al cuarto de la abuela a conectar su teléfono, que se había quedado con poca batería, y de repente la señora Ángela entró y le dijo que no debía estar viendo a la gente como ella lo había hecho, que era de muy mala educación, con una risa burlona, y sacó un cuchillo de su mandil y la atacó haciéndole un corte en su brazo derecho. Mi hermana tomó un frasco de la mesa de la noche de la abuela y se lo aventó en la cara y salió corriendo hacia donde se encontraban mis papás y mi abuela. Pero al llegar quedó paralizada cuando vio que junto a ellos estaba la señora Ángela. Al parecer nunca se había levantado y notó que en su brazo donde se suponía que tenía el corte solo le había quedado una cicatriz blanca. Mis papás le preguntaban qué había pasado, por qué la veían tan alterada. Y mientras todos lo miraban y hablaban, vio como la señora Ángela hacía una señal con su dedo frente a su boca de que guardara silencio. Les dijo que se sentía enferma y se fue. Desde ese día mi hermana nunca había regresado a ver a la abuela y cuando se encontraba a Ángela por la calle solía cambiarse de lado o irse por otro camino.
La verdad, la historia me pareció muy extraña y no sabía si creerlo o no, pero mi hermana no es de esas personas que se inventan cosas, o antes, no lo era. ¿Y para qué se estaría inventando una historia así si no saca nada de provecho? Al final olvidé lo ocurrido y unos 3 meses después, cuando fui a dejarle un poco de fruta que mi madre había comprado para mi abuela, encontré a Ángela en la cocina. Y lo que voy a contar a continuación puede que no me crean, pero así fue como lo viví, como lo sentí y como lo recuerdo. La puerta de la cocina se cerró. Todo se puso oscuro, solo veía la cara de Ángela que sonreía. Y de un momento a otro se convirtió en una sonrisa enorme con dientes afilados que se abalanzó contra mí. Yo pataleaba, golpeaba y gritaba, pero no sentía nada, era como si la cara fuera hecha de humo. Sentí como que algo me aventaba hacia una pared y después contra otra pared y de repente algo se clavó en mi brazo y me lo fracturó, me lo rompió. Yo gritaba de dolor y de miedo, pero no salía ningún sonido de mí. De repente todo volvió a la normalidad. Mi abuelita había entrado en la cocina y me encontró tirado sujetándome mi brazo. Ángela apareció junto a mí y le dijo a mi abuela que me había caído y me había roto el brazo, y estaba tratando de ayudarme, que fuera por el botiquín rápido. Traté de llamar la atención de mi abuela para que no se fuera, pero al darse vuelta, Ángela me tapó la boca con su mano y vi cómo me hacía la misma señal que le hizo a mi hermana. Puso un dedo frente a sus labios en señal de silencio. Y me dijo: tu hermana no supo guardar silencio. Si tú tampoco sabes guardar un secreto, la pasarás muy mal como ella. Salí corriendo de ahí hacia la clínica del pueblo sin esperar a mi abuela. Me revisaron y dieron algunos medicamentos para el dolor mientras me mandaban a hacer unos estudios. Llamé a mi hermana y a mis padres para contarles lo ocurrido, pero nadie me contestaba. Hasta que ya en la noche llegué a la casa y una patrulla estaba ahí. Mis padres estaban llorando abrazados en la calle. Resultaba ser que mi hermana había sido encontrada sin vida unas horas atrás, cerca del cementerio del pueblo. Tenía varias marcas de rasguños según la policía. Tuve que acompañar a mi papá a reconocer el cuerpo ya que mi mamá estaba destrozada. Algo que noté en su brazo fueron rasguños en forma de letras similares a los tatuajes de la amiga de mi abuela. Para no hacer tan larga la historia, simplemente estuvimos varias semanas de luto. Estábamos en shock, todo parecía ser un sueño. Cuando por fin desperté de ese sueño y a recordar todo lo que había pasado, empecé a atar cabos. Y supe que mi hermana había perdido la vida por culpa de esa señora del mal. Ella me había contado lo que había visto y sabía que por contármelo había pasado eso. Odiaba mucho a esa señora y quería vengarme de ella. Pero tenía un miedo muy grande. Aún recordaba lo que había pasado esa tarde en la casa de mi abuelita. No tenía el valor suficiente de contarles a mis padres o a la policía lo que había ocurrido. Y aparte, ¿qué pruebas tenía? ¿Cómo podía probar que una señora de 70 años había roto mi brazo semanas atrás? Después de unos días dejé el pueblo y me fui de ahí sin tener contacto con mi abuela nunca más. Posiblemente al contar esto me estoy arriesgando a acabar como mi hermana, pero me he preparado para volver a ver a la amiga de mi abuela.